Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. 11:36 y por supuesto, para ser parte de la tribu, que era una de las consignas de hoy temprano, tenés que conocer a Enrique Rodríguez, de la tribu de 24/7 Express, a quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás? Siempre bien, por suerte. Siempre bien. Siempre bien. Siempre o si positivo. No aparento que estoy bien. No, siempre positivo, bueno, eso es relativo. Depende. Eso es relativo. Estamos también junto a Natalia Kalemkerian. ¿Así es el apellido? Sí, eso sí. ¿Está bien pronunciado? Sí, Buenos está días. perfecto. Buen Bienvenida. día. Gracias. Bueno. Hoy vino Natalia, porque se piensa que yo tengo algo contra el psicólogo. No tengo nada contra el psicólogo. Ella es psicóloga. Sí. Apunto a que tenemos que tener una humanidad más consciente, que sepamos que tenemos que trabajar sobre nuestro cuerpo, pues si bien hay cosas a veces erráticas, ¿no? Cuerpo, mente o espíritu, no. Somos tres y es una, ¿sí? Y ¿sabe una cosa? En estos 2 últimos meses de programa he aprendido algo. He aprendido algo. Si yo tuviera que hacer en este momento un ejército, habría 4 varones y el resto serían todas mujeres. Todas mujeres serían. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me han demostrado... Mira, me saco el auricular para escuchar. Bueno, me han demostrado en el hacer, en el venir al programa, han venido todas mujeres. Y Pedro. El resto tiene dudas. O sea, a pesar de que son Yan, el kung fu, el macho... El peleador. El peleador. Pero cuando hay que poner las brasas en el asador, desaparecen. Entonces sí, tendría un ejército. Seríamos 4 varones y el resto todas mujeres. Invencible. Eso. Porque sí, porque indudablemente que el pedestal de la vida es la mujer. Eso es indudable. Y generalmente cuando se quiere combatir algo, se busca bajar la parte más fuerte. Y es indudablemente que ustedes, las mujeres, son la parte más fuerte. Nosotros tenemos fortaleza física, pero ustedes tienen la parte de espiritualidad, tienen esa sensibilidad que a nosotros nos falta. Y en este punto, por favor, las mujeres que sean siempre mujeres, que no dejen de ser mujeres, porque se quieren ensuciar la cancha. ¿Por qué digo esto? Estuve en un proyecto que ya lo he dicho, Proyecto Escuela del Movimiento. Ahí conocí muchos gurises, eran niños, y hoy ya son adolescentes, casi adultos, ¿no? Y había un caso de una niña que después que dejé de ir, me veía en el ómnibus y corría y me daba un beso y me abrazaba. Y últimamente, ahora ya debe estar como en segundo o tercero liceo, no me veía. Digo, ¿qué pasa acá? Acá hay algo extraño. Y la última vez subió con una amiga. Y cuando se va a bajar, le dio un beso en la boca que yo no le daría a una mujer en un ómnibus. Entonces están ensuciando la cancha. La mujer no se puede permitir eso. Cada uno, por supuesto, que hace de su vida un pito. Y la palabra que va no es vida, pero vamos a ser más prolijos. Y bueno, tenemos que ser conscientes que dentro del yin y el yang somos y estamos y tenemos que permanecer ahí. Y no vencernos ante la dificultad. Porque ante la dificultad siempre se busca hacerlo más fácil. Se piensa que por ese camino van a ser más felices y no es así. Se está desperdiciando la vida. Entonces, mantengámonos los hombres en su lugar, respetando como se debe a la mujer y teniéndola como esa fuente viviente que nos genera a nosotros y con total respeto. ¿Considerás que hoy se abre como una gama de posibilidades en este nuevo siglo de la locura y de la globalización, en el que el adolescente se encuentra perdido? ¿Cómo lo ves? Nosotros somos seres con figura y pasión. Entonces cuando llegamos al segundo ciclo, en el caso nuestro a los 16 años y usted a los 14, la pasión empieza a quemar fuerte, en el caso de la mujer hasta los 21. Y si no tienen una guía adecuada, van a buscar ese placer en lo que sea, o en pornografía, o en, no sé, en mil y una forma. Entonces, en un momento en que se lleva que el hombre es el malo de la película, y no es así, porque no somos los malos de la película, somos totalmente dependientes de las mujeres, y que viva la mujer, no solo como madre, sino como compañera y pareja, ese yin y yang, que son opuestos y complementarios, y que tenemos que respetar y mantenerlo. ¿Qué te pasa cuando ves escrito en las paredes o dicen ciertos grupos muerte al macho?
Bueno, no voy a decir... Respiración interior profunda. No voy a decir lo que tenía pensado. No quiero ser desprolijo. No, sinceramente lo paso por arriba. Es como, porque uno tiene que tener, como tiene el pato en el plumaje, una grasitud, que el agua patina, y nos tiene que patinar. Sí me molesta, indudablemente que me molesta. Como me molesta ver a dos niñas que se besan, a dos varones que se besan. Y a los varones les pegaría una patada en el tuje. No lo puedo hacer, pero es lo que nace, es lo que se siente, porque están desperdiciando su vida, están desperdiciando su naturaleza. Hay un problema de base, que hay una sociedad mal construida, y hay grupos que tratan de que eso cada vez sea peor. Entonces, separar, que la familia no esté unida, que es fundamental, que las niñas no sean niñas, que los varones no sean varones. Entonces estamos en una baja energética que cada vez va a ser peor. Fuego con fuego produce un fuego mayor que lo quema todo. Agua con agua, ¿qué va a producir? Una gran humedad, hay estancamiento, empiezan a surgir hongos. Entonces, yin y yang, el fuego, ¿sí?, y el agua, se tienen que unificar. Una generación y un control mutuo. Porque un hombre no puede hacer cualquier cosa, la mujer no puede hacer cualquier cosa. Entonces, en esa adolescencia, si no tienen una guía adecuada, van a correr con su pasión a lo que sea. Claro. A lo que sea. Y es incorrecto. Ser hombre no es fácil. Ser mujer, por supuesto, que es mucho menos. Porque ustedes tienen la generación, tienen al hijo en su vientre, tienen que controlar su familia. Son la base fundamental. Son como los simientes de la casa. Entonces, están atacando justo a los simientes de la casa para que seamos ovejas, ya lo he dicho más de una vez. Claro. Bueno, voy a dejar y una de baja hablar. en la población también, ¿no? Una baja en la y población. Y por supuesto, somos aporte y no se tiene conciencia, ¿no? Tal cual. Natalia. ¿La vas a dejar hablar o qué va a hacer? Arrancó peleando fuerte lo que pasa en el corte, la gente no entiende. Bueno, igual primero te voy a decir por qué vine. Sí, contanos. Que tiene que ver con lo que él dijo al inicio, más o menos en realidad, porque a pesar de ser psicóloga, manejar la palabra, que a veces capaz te pido que te acerques un poquitito. Sí, perdón. Nada, no es lo mismo venir acá a hablar. Al menos yo no tengo como, digamos, esa, no lo hago, entonces bueno, no es lo mismo. Pero la verdad que sentía mucho venir a acompañar a Enrique, no porque él lo precise, pero sí porque se lo merece. La verdad que él da mucho. Yo lo conozco hace 22 años más o menos, y más allá de lo que es la práctica, capaz que esto también te dice un poco lo que es la práctica, y es eso que tiene que ver con el dar, que es un montón, y que a veces es muy difícil como de transmitir inclusive en qué consiste la práctica, por lo menos para mí, ¿no? Sí que es un lugar muy importante, que tiene un lugar muy importante en mi vida, siempre lo tuvo, hasta el día de hoy, con idas y venidas, pero yo siempre sentí la práctica muy adentro, y la práctica, igual hablaron, creo que es un montón, pero es una práctica integral, que tiene una filosofía integral, que también contempla, para mí, lo que es el todo dentro del todo. Cuando te digo eso, es como, no sé, distintos aspectos de lo que es el ser humano, porque somos uno, por más que lo dividamos para entenderlo o para explicarlo, y también en el todo en el cual estamos inmersos, que es la naturaleza. Para mí eso es como, no sé, lo principal. Claro. Y después llevándolo a lo cotidiano, que yo hoy cuando pensaba, bueno, ¿qué transmitir? Pensaba, bueno, ¿cómo es para mí la práctica en eso, en lo cotidiano, más allá de ir a clase? Y para mí hay como dos cosas que son las principales, y una es, primero, lo que es la práctica, que es 24 horas, que es como mucha presencia, mucho enfoque, mucho amor en todo lo que estás haciendo, desde pensar, no sé, cómo te levantás, qué vas a comer, a un nivel profundo, porque a veces uno dice, bueno, sí, la alimentación es importante, pero no sé si con una conciencia tan profunda, real, de hasta dónde eso te repercute en las emociones, en cómo te sentís y en un montón de cosas, aunque eso sea relativo. Claro. Porque también pensar que solo eso me va a equilibrar puede ser o no. Capaz que sí, capaz que no. Como por un lado. Y después algo que para mí, capaz que vos lo podés explicar mejor, Enrique, pero yo es como lo siento, es que para mí es también una forma de pararse y de posicionarte frente a la vida. Y en los distintos ejercicios que se hacen en la práctica, si bien hay posturas que trabajarán la musculatura, que tendrá que ver con un factor energético y con los meridianos, que eso lo explica mejor él, al menos para mí también tiene que ver con algo más simbólico, que es eso, la postura, es una posición. Y esa misma postura
como que hay algo que va más allá de lo mecánico y de lo físico O y de sea, lo energético. La postura va más allá de lo físico, sino de la postura que uno toma ante la vida también, ¿no? Sí, por ejemplo, no sé, para mí hay una postura que capaz que hablaron, no sé, Mapú, por ejemplo, que para mí representa, no sé, el sostener, el resistir, y muchísimas cosas. Y entonces hay veces que de repente, no sé, en mi cotidianidad también aparece esa palabra como para enfrentarme frente a una situación, más allá de que yo haga el ejercicio, ¿no? Y eso me pasa con otras cosas que hacemos. Entonces, para mí eso tiene como un lugar súper importante. No sé, capaz vos lo puedes explicar mejor. No, el Mapú sí, porque Mapú representa la montaña, majestuosidad y elegancia, ¿no? Una postura muy firme en que nos conectamos a la tierra, pero representa eso, majestuosidad y elegancia. Y armonía en movimiento. ¿Vos practicás Tai Chi? Sí, yo hago Tai Ahí Chi. va. Tai Chi me está salvando la vida. Sí, no, pero qué ¿Viste, no? lindo, qué lindo. ¿Y qué otro tipo de práctica o qué otro ejemplo se te ocurre como para Y bueno, relacionar con después lo que en te las pasa? mismas formas que hacemos, por ejemplo, para mí también eso, por eso digo, yo lo veo como yo lo siento, a nivel ¿no? personal, claro. De repente en una misma forma tenés, no sé, la quietud, el movimiento, bueno, esto de yin yang más como la suavidad o cosas más fuertes. Y bueno, y la vida como que también te implica eso, ¿no? Porque tenés calma, tenés tormenta, tenés movimiento, quietud, y el saber cuándo tenés que aplicar una cosa o la otra, capaz que es lo más difícil. Porque vos de repente tenés mucha facilidad, no sé, o en mi caso, para lo suave, pero no solamente con lo suave vas a poder. Claro, tenemos que manejarte en la aprender a vida. convivir con la tormenta. ¿Se tapa o aprendemos a convivir con ella? Aprendemos, el día y la noche son y están. No lo podemos evitar. Entonces el cambio es constante. Y tenemos que ir adaptándonos a él, trascender sobre todas las dificultades, ¿no? Porque de eso se trata la vida. Si fuera solo facilidad y no dificultades, no creceríamos. Claro, ahí está el desafío, ¿no? Sí. ¿Y cómo vinculás esta práctica que vos llevas ya tantos años a la psicología, que es algo que se concierne más a la ciencia propiamente dicha? Sí. ¿Cómo lo vinculás, me preguntabas? Sí, ¿cómo lo relacionás o de qué te ha servido como herramienta? A ver, a mí me ha servido mucho en su mirada, o sea, en muchas cosas en realidad. Primero que para mí lo principal es que para mí una vez alguien me preguntó si yo no sentía contradicción entre una cosa y la otra, Claro. y yo le contesté que no, porque de verdad no la siento, para mí no hay contradicción. Por ahí pueden haber, no sé, diferencias en la forma quizás, pero hacia donde voy es lo mismo. Yo ya en mí a esta altura no lo puedo dividir mucho. Eso no quiere decir que yo con mis pacientes hago tai chi, capaz que en cierta forma más simbólica puede ser que sí, pero en realidad, ¿cómo lo vinculo? Porque a mí, desde dos lugares, primero desde mi mirada cuando trabajo, porque está siempre presente en lo energético, en un montón de cosas que Respiración. Sí, en la respiración, en observar cosas que de repente no observaría. Y después en lo que tiene que ver conmigo también, porque por ejemplo, para mí es una herramienta importantísima hasta para sostener mi trabajo. El hacer un respiratorio en un ratito que tengo libre y lo hago y para mí es, no sé, igual que tomar agua o igual que es como un nutriente, para mí súper importante. No, lo hago como sin pensar, unos minutos, ¿no? Ni siquiera es que me predispongo a, ¿no? Es que me quedo pensando en esto que decís, que tampoco es tan fácil la tarea del psicólogo a la hora de recibir a mucha gente en una consulta tras otra, me imagino, con distintas problemáticas que muchas de esas son muy difíciles de llevar a nivel emocional, como para que no le afecte al profesional, ¿no? Energías adversas, ¿no? Claro. Claro, por eso te decía como que me ayuda a mí incluso a sostener mi propio trabajo. Claro. Que es, para mí eso es fundamental. Aparte de la mirada también, porque a mí hoy por hoy me cuesta mucho separarte y decirte, bueno, qué obtuve de la práctica, qué de la psicología, pues lo tengo integrado de verdad. Pero formó parte de mi formación también, como persona y como profesional. Y para mí la práctica es eso, porque en realidad si vos vas a clase está bien, pero después todos los días, ¿qué te sirve o para qué lo aplicás? Bueno, en mi caso va por ahí. Y según el día, capaz que hay días que va más por cosas que tienen que ver con los ejercicios respiratorios, como otras veces me levanto y sé que tengo un día difícil y empiezo a pensar cosas que tienen que ver con la energía, con qué tengo que levantar, qué alimentos me pueden servir. Y bueno, y más que nada es eso. Sí, siempre pensarlo como un todo, ¿no? Ahí vamos al primer título que te propuse cuando me hablaste sobre esto. ¿Cómo sentir el profundo sabor de la vida?
Sí, ¿Mm? es verdad. De eso se refiere la práctica, ¿no? Cómo sentir el profundo sabor de la vida. Y no quiero seguir porque capaz que quieras rematar algo, Natalia. No, Y yo si empiezo a hablar, después no termino. estaba escuchando en realidad, porque a veces es como difícil transmitir todo lo que es la práctica, porque es un Claro. montón. Sí, sí. Y a veces no sabes cómo por dónde ir. Yo no soy muy estructurada tampoco para hablar y a veces me cuesta un poco como de repente llevar un orden, así que cosa me dicen, pero es como más que eso, como mi sentir en realidad. No, con lo que dijiste recién como me quedé pensando en también lo que me llena la práctica también, ¿no? Por todo eso, porque tiene algo más, algo que va más allá de, algo que a veces es como súper difícil de explicar, a mí me cuesta explicarlo inclusive, porque te tenés que sentir también. Claro. Por más que te puedo explicar miles de cosas, pero... Y darte la parte teórica y hablarte y hacer una disertación, hasta que Exacto. no lo vivís en realidad es Mm. inexplicable, ¿no? El hacer, ¿no? Sí, es como desde lo sutil hasta lo más, no sé, para mí lo sutil igual es profundo, pero digo, es como en cosas por ahí súper sencillas, hasta en cosas que son muy sutiles que te pasan y que vivís como proceso dentro de lo que es la práctica. Yo lo viví de esa manera y me parece que lo voy a seguir viviendo así, que capaz que por mi forma, no sé, pero bueno, es como yo así lo siento. Claro. El ir encontrando como espacios, otros lugares. También en otros ejemplos, por ejemplo, tiene que ver con el desarrollo, ya me preguntabas hoy esto más de la psicología, de repente, inclusive en lo que es el cultivar tu carácter, porque hay muchas características de personalidad o cosas que vos puedes trabajar de mil maneras y en la práctica se trabajan con determinados ejercicios. Y vos te das cuenta en realidad, bueno, si pones un poco de atención y conciencia de dónde te cuesta más y por qué te cuesta eso. Y a veces aunque te des cuenta, no es que entonces te diste cuenta, es el primer paso, porque sin conciencia no vas para ningún lado. Claro. Pero después tenés que ver también, bueno, y ahora me di cuenta, ¿y ahora qué hago con esto que me di cuenta? Sí, es la humildad para aprender, ¿no? Y la apertura en realidad a ese conocimiento, que a veces puede ser diferente a lo que aprendiste en una facultad, o pueden ir de la mano también. Exacto. Y pensabas que eran contrapuestos. Sí, yo nunca lo pensé como contrapuesto en realidad. De hecho, cuando me recibí, mi tesis tenía que ver con eso, y me dio mucho trabajo justamente porque a veces es difícil la apertura en general. No estoy hablando ni de los psicólogos. Sí, y creo que para mí es un desafío que todos tengamos esa apertura. Sin esa apertura para mí no hay como, no sé, no hay camino, no hay ir para ningún lado. Y para mí es el problema de la humanidad, para mí. Claro. Es como el principal y central. Si no nos abrimos, porque está bien que el conocimiento es un todo, y para mí el conocimiento es una parte, y él lo dice siempre, con eso no alcanza, y eso es obvio, porque vos podés saber mucho, si no te conectás, no va a servir para nada, si no trabajas con el corazón, mucho menos. Entonces, todo eso es una parte súper importante. Pero bueno, nada, me perdí un poco ahí por lo que estaba viniendo, pero bueno, pero básicamente eso, ¿no? Claro. Ella nombraba lo de los sabores, o vos estabas haciendo mención a los sabores. Nunca hablé de sabor. Bueno, ok. Bueno, sí. Hay una frase que hemos utilizado mucho, que la vida es sufrimiento. Vida es el proceso que tenemos en este momento, del karma que hemos acumulado y lo que viviremos en el futuro si llegamos, no se sabe cuándo, pero lo que vivamos, ¿no? En esa vida hay cosas, por eso es la problemática que se desconoce. Por ejemplo, el tema del clima, el tema de los alimentos. ¿Cuál es realmente la alimentación más adecuada? Y ahí tenemos que ir a las estaciones. Tenemos la primavera, tenemos el verano, tenemos las otras estaciones. La primavera es la parte de viento, que estamos dentro de lo que es naturaleza. El fuego, ¿no? Que lo relacionamos con el corazón también, y el verano. Tenemos el otoño, que es el que estamos ahora, que es la parte del pulmón. Entonces, es todo un proceso que se da, la generación, la gestación en primavera, la generación en el verano. Después, la parte de transformación que se da en una estación intermedia, que es entre el verano y el otoño, que es cuando es más húmedo y hay más lluvias. Después viene la parte de la humedad, ¿sí? Sequedad. Humedad es la parte de estómago, sequedad es la que estamos ahora. El otoño es sequedad, entonces ¿cómo tengo que atacar esa sequedad? Y hay muchos problemas que se generan por la sequedad.
Muchas enfermedades vienen por la sequedad. Después viene el invierno, ¿no? El invierno, que es la parte del riñón. Entonces, ¿cómo nos manejamos dentro de esas estaciones? ¿Cómo la naturaleza se expresa de esa manera? Y eso se lleva a los órganos mismos, ¿no? Claro. Entonces, dentro de los órganos está esa ley. Está la generación, está el crecimiento. Claro, somos parte de eso, somos la somos naturaleza parte. en realidad. Después viene la transformación. Y justo la transformación, ¿dónde se da? En tierra, en estómago. Entonces, ese proceso de la digestión. Después de ahí viene esa transformación, viene una cosecha. Y la cosecha cuando tiene que ser ahora, en esta época tendría que ser la cosecha. En esta época es cuando los cultivos, las frutas están maduras. ¿Y por qué están maduras? Por el trabajo que tuvieron en primavera y tuvieron en verano, entonces hay una cosecha adecuada. Si nosotros no nos aprendemos a manejar en primavera y en verano, en esa generación de los alimentos apropiados, de esa gestación, de esa asimilación del alimento, en el otoño no podemos hacer nada. Y estamos siempre como en un mismo nivel, y un nivel que va bajando, que va decreciendo, porque no nos sabemos alimentar bien. Entonces, dentro de la alimentación no hablamos de carbohidratos, no hablamos de proteínas, no hablamos de grasa, porque eso son solo palabras. Entonces, ¿cuál es el valor calórico que tiene el alimento? Están los alimentos calientes, están los cálidos, están los neutros, que mantienen una neutralidad dentro, que puede servir para una cosa o para otra, tengo que saber cómo usarlo. Están los templados, que ahora estamos en época templada, y está el frío. Claro. Entonces, en épocas de calor, nosotros tenemos que utilizar los alimentos que son fríos. En tiempo de frío tenemos que usar los alimentos que son de calor, ¿sí? Entonces tenemos que darle calor al cuerpo. Mismo los sabores, que ya hemos hablado. ¿Qué sabor corresponde con cada órgano? Claro. Entonces tenemos que nutrir el órgano de esa manera. Entonces nos construimos. Si nosotros tenemos un chi alto, cómo sentir el profundo sabor de la vida, lo que ella puede salir de su profesión, porque algunos se atan a su profesión. No, yo soy esto, y se ponen parco y no hay más nada. Es lo que aprendí, lo que me enseñaron. Yo hablo de muchas cosas. Yo puedo hablar de medicina, puedo hablar cosas de psicología, pero yo no apunto al ser humano. No apunto al ser humano, porque todos nos tenemos que construir, todos nos tenemos que unificar. En la manera que nos podamos unificar y construirnos, porque somos todos seres humanos. No existe la casta superior o inferior, somos todos iguales. Tenemos que aprender a crecer. Para aprender a crecer tenemos que estudiar lo que es la naturaleza, cómo es el manejo natural de las cosas, y que está en nuestro organismo porque somos parte de la naturaleza. Qué increíble es esto, ¿no? La naturaleza se maneja de esa manera. Nuestro interior se maneja de la misma manera. Entonces yo no puedo curar las cosas por fuera. Hay muchos problemas. Últimamente atendí una gurisita joven con problemas de alergias, ¿no? Desde el 2016 estaba siendo tratada. Pasó por todos los dermatólogos y especialistas habidos y por haber. En una sección. Me dice, Enrique, esto es increíble, porque se le pegaban las manos, erupciones en el cuerpo. Y dice, ya no tengo erupciones en el cuerpo, mira las manos, esto es increíble, haces magia. No hago magia. Y la vas a conocer porque va a estar el sábado. Va a estar ese la día. invité, sí, la invité, no podía no invitarla. Va a ser larga esa mesa. ¿Qué ocurre? Hay un desequilibrio en el cuerpo. Acá, en este momento, hay un desequilibrio en el cuerpo. Comiste un alimento X y eso te puede producir una alergia, pero es momentánea. Si continúas con una alimentación sana, eso se cura. Pero ¿qué ocurre? Voy a un especialista. ¿El especialista qué hace? No sabe lo que está pasando. No sabe lo que está pasando. Y empieza a recetar, y empieza análisis, y no llegan a una conclusión. Entonces tenemos que aprender de todos. De todos tenemos que aprender. Sí, sí. ¿Sabes lo que descubrí? Lo había visto la otra vez, ahora hoy con Natalia, que fuimos a tomar un café ahí, porque si venimos acá no nos dan nada, ni agua. Es un chiste. No, reclamo ya. Ya se viene por acá. Se viene a defender. Acá, a una cuadra, por Río Negro, fue que tuve las primeras clases con el maestro Chen. Mira. Ahí a media cerquita. Cuadra. Estamos a una cuadra, lo que son las cosas de la vida, ¿no? Entonces, una patología sencilla, que se puede curar en poco tiempo, sigue un proceso que sigue generando otras complicaciones y que terminan peor de lo que arrancaron. Claro. Entonces, pero es un problema de la medicina, de la psicología, no es un problema de cada ser humano. Nosotros tenemos el problema. Bueno, a mí en 2018, si mal no recuerdo, me salió un bulto en el cuello.
¿no? Estaba en un periodo de parciales, exámenes, viste que son medio estresantes, octubre, noviembre. Bueno, biopsia me mandaron enseguida, era un bulto duro que tenía acá en el cuello. Y después tomé durante todo el año siguiente, que creo que fue 2019, 4 drogas diferentes. Estaba con el estómago que no podía más. ¿Sabes con qué solucionabas eso? ¿Cómo? Ajenjo y ajo. Sí, ajenjo y ajo. Sí, no, fue terrible. Terrible año porque estuve todo el año con 4 tipos de drogas diferentes, tremendas. Por eso sos poco clara. Y se te fue. Sí. Y bueno, y con respecto a lo que decías de la naturaleza, pero con esto cerramos, estamos viviendo un periodo complicado a nivel de falta de agua, de sequías, del consumo del agua mismo para los humanos, ¿no? ¿Eso cómo lo ves vos? ¿Qué hicimos mal uso de los recursos? Nosotros no. Los que deben de cuidar eso son los que hicieron malos usos de los recursos. Uh-huh. Yo recuerdo que hace más de 30 años que de un país extranjero, no voy a decir Estados Unidos, se llevaron todos los estudios del acuífero guaraní desde aquella época y son los que están comandando y son los que están haciendo. Entonces estamos haciendo un mal uso del agua. ¿Por qué no cuidamos la naturaleza? Entonces, es sencillo, ¿por qué no cuidamos la naturaleza? Si no nos sabemos cuidar a nosotros mismos, claro. Si no nos entendemos a nosotros mismos, ¿qué vamos a cuidar lo demás? Uh-huh. Entonces el tema es empezar por cada unidad básica de la sociedad, que es cada individuo. Cada individuo tiene que reconocer qué es lo que está pasando, ¿sí? Para terminar, ¿no? Porque ya me estás echando. Dije, vive sufrimiento. ¿Cuál es el peor sufrimiento de la humanidad? La muerte. La muerte. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo dije. Es la muerte. Yo lo escucho, ¿veo? ¿Qué conocimiento ustedes tienen de la muerte? Que ustedes son estudiosas. ¿Qué me pueden decir de la muerte, de lo que pueda estar escrito sobre la muerte? Y hay de todo un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenés una formación cristiana, te dicen, bueno, la vida va a ser mejor luego de la muerte, ¿no? Y hay una formación durante la vida, hacer un camino para tener una buena muerte de alguna forma, ¿no? Pero podemos saber lo que es una buena muerte. ¿Por qué? Li es tierra, cuerpo. ¿Sí? Después, sue es agua. Fo es fuego. Fon es viento. Son cosas a través de las cuales nosotros podemos saber cuál es el proceso de muerte de la persona y qué pasa con ese cuerpo físico. Uh-huh. Dentro del Lauchi, que es la representación, la forma suave de nuestro estilo, si se analiza el pacuá, cuando se llega a hacer el pacuá, que ahí empieza el desarrollo de los 8 trigramas, uh-huh. ¿Sí? Van a encontrar que después del cielo viene tierra, después de tierra viene agua, después del agua aparece el fuego, ¿sí? Uh-huh. Y después se produce el viento. Entonces, ¿es casualidad eso? No es casualidad. Porque durante el proceso de muerte ocurren cosas, las cuales, y vamos a dejarlo el programa que viene porque ya veo que me decís que me vaya. Qué peleador que soy, ¿no? Entonces, yo estoy adaptada. Entonces, ese proceso en el momento de la muerte se da. Uh-huh. Y también, de acuerdo al calor, de acuerdo a los colores que la persona vea en ese momento, esa es la dimensión que va a ir. En el caso nuestro, en el proceso anterior, en el momento de la muerte vimos el color amarillo, por eso estamos acá nuevamente, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que pasa en el momento de la muerte y cómo se enfría la persona, nosotros sabemos a qué dimensión va y cuál fue ese proceso. Después, no. ¿Lo querés dejar para la que viene? No, la voy a dejar ahí porque es algo muy importante y si la gente entendiera eso, el yoísmo desaparecería inmediatamente. Y ahí estaríamos unificados realmente como lo tenemos que ser y estar. Sacaríamos la estupidez de nuestra cabeza. Algunos lo van a entender, otros no. Bueno, pero nosotros vos vas a dar la información y cada uno sabe qué es lo que hace, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno. Así pasaba la columna Sushi and Men en este martes junto a Enrique Rodríguez. 24/7 Express.